Reflexión de hoy. Yo quiero, mis queridos amigos, colocar sobre la mesa lo dicho por nuestra muy apreciada María Corina Machado. Si el señor Guaidó hace algún tipo de pacto con algún sector del gobierno o del partido de gobierno, eso lo saca automáticamente de la oposición. Veamos un poco la situación real, sin caernos a pajaritos preñados. Ya esto va para 21 años, o pasó ya los 21 años. Estamos en una cosa que se llama empate catastrófico. Ningún sector ha podido derrotar al otro, pero en Miraflores sigue levantando el teléfono Nicolás Maduro, sigue manejando las Fuerzas Armadas, el Banco Central, el Poder Judicial, el Poder Moral Republicano y todas las instituciones del Estado venezolano las maneja es Nicolás Maduro. Tenemos una gravísima crisis que se llama una crisis multisistémica, porque es una crisis económica, es una crisis política, es una crisis cultural, es una crisis monetaria. En todos los ámbitos del hacer nacional estamos metidos en una verdadera crisis. Si yo me vengo hacia atrás y tomo el mantra, ¿cómo es? Cese la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres. ¿Qué es un gobierno de transición? Veamos un poco qué es eso. ¿Qué es una transición? Yo, esa frase o esa palabra, ¿cómo la ejemplarizo? ¿Qué ejemplo tengo yo en la historia venezolana? Transición, Wolfgang Larrazábal, una vez caído Marcos Pérez Jiménez. Era un perejimenista, miembro de la Fuerza Armada Nacional, jefe de la Armada, compadre de Marcos Pérez Jiménez, que todo el mundo aceptó que fuese el presidente de la transición mientras venía una nueva elección. Segundo hombre de la transición que ha tenido Venezuela en los tiempos modernos, ya en la contemporaneidad nuestra, Ramón J. Velázquez. A la caída de Carlos Andrés Pérez, cuando el Congreso lo defenestra y lo mete preso el fiscal general de la República y un tribunal, ¿quién es el hombre para poder esperar y permitir que el país pasara hacia una elección? Ramón J. Velázquez, que no era ni adeco, ni era copellano, ni era urredeco, era un hombre de Estado que siempre estuvo cerca de los gobiernos porque era un hombre sumamente culto, era un escritor, era respetado por todo el país. Y en esa condición de hombre respetado por todo el país fue que calzaba perfectamente en la transición de Carlos Andrés Pérez, que estaba ya en el retén de los Teques preso, a una elección presidencial y a un nuevo presidente constitucional de carácter electoral, con el beneplácito de la población electoral. ¿Cómo vamos a hacer si fracasó el golpe de Estado, si fracasó la operación Gedeón, si incluso ha fracasado la estrategia electoral de la oposición? Porque la oposición ganó las elecciones en el 2015 y en el 2016, ya esto lo he dicho acá otras veces, pero hay que, como decía algún escritor por ahí, hay cosas que no hay que dejarlas por sabidas porque de sabidas se olvidan, no. Así lo decía don Pedro Colina. Maduro fue el 10 de enero del año 2016 a dar el mensaje a la nación, a la Asamblea Nacional que acababa de instalarse con mayoría opositora. Y se levantó el presidente de la Asamblea Nacional, a la sazón el señor Ramos Ayub, y le dijo: en 6 meses te sacamos del poder. Y ahí comenzó la tragedia que nos ha llevado hasta ahora. Probablemente, si la oposición hubiese decidido seguir la ruta electoral, participar con esa mayoría en la siguiente elección parlamentaria, en la siguiente elección, de gobernadores y alcaldes, en la siguiente elección de concejales, a lo mejor, no estoy diciendo que sea cierto, pero a lo mejor podíamos estar en una condición mucho menos afectada que la que tiene la oposición en este momento, que no tiene ruta, porque la consulta popular no es una ruta, porque sencillamente la consulta popular no te lleva a ninguna parte. No te lleva a ninguna parte porque lo que allí se apruebe va a ser tanto como lo que se aprobó el 16 de julio del 2017 fue. Del 2017. ¿Y qué pasó con lo que se aprobó el 16 de julio del 2017? No se pudo poner en práctica.
porque el serrucho está trancado. A mí me duele decirlo, yo no estoy de acuerdo incluso con lo que estoy diciendo, pero hay que pisar firme, hay que pisar sobre la tierra. Estamos en un grave problema los venezolanos. Ya los venezolanos, y esto la oposición, lo acaba de decir Jesús Castillo Molleda, ya la mayoría de los venezolanos comienzan a resentir el problema de las sanciones. Ya la gran mayoría de los venezolanos están sintiendo sobre sus hombros la pesada carga de la ineficacia del gobierno venezolano de Maduro y de las sanciones del gobierno norteamericano del señor Trump. Eso pesa sobre la espalda de los más pobres sobre todo, que son estos que van a hacer cola y que se enfrentan, unos por cobrar $5 por un puesto y otros por echar un poquito de gasolina para que su carro funcione. Mientras tanto, Maduro sigue echando gasolina en la estación de servicio que tienen en Fuerte Tiuna para los vehículos oficiales, y en Maracaibo ustedes saben cómo funciona este desastre. Entonces, es necesario, es prudente que Guaidó vuelva a la ruta de la política. Lo ha dicho perfectamente Leopoldo López. A mí me satisface mucho, digamos, la maduración de Leopoldo López. Leopoldo López, que ha dicho en España, si hay que hacer un gobierno de transición con algunos tipos que están en el gobierno de Maduro, pues habrá que hacerlo. Pero lo más importante, porque lo más importante es sacar a Venezuela de la tragedia que está viviendo. Y si ninguno de los dos sectores puede derrotar al otro, pues los dos sectores va a llegar un momento en que se tendrán que poner de acuerdo para buscar una ruta. La oposición está en un berenjenal tan feo que ha planteado una consulta que, insisto, ojalá y vaya mucha gente a votar. Yo voy a votar en esa consulta, pero no nos lleva a ninguna parte. Y el año que viene hay campaña electoral para elegir gobernadores y alcaldes. ¿Qué vamos a hacer? Tampoco vamos a participar. ¿Y entonces qué? ¿Para dónde va esto? ¿Para dónde va esto? Si no funciona el golpe, si no funcionan los mercenarios, si no funciona no puede ser. Tiene que llegar un momento, mis queridos amigos, en que la gente diga, ya va, estamos en esta situación. Yo no tengo la respuesta, pero creo que nadie tiene la respuesta. Pero decir, si usted se arregla con un sector del gobierno para hacer un gobierno de transición, usted es un traidor, es ponernos sobre la nada. Es pretender que este país viva esta condena interminablemente. Interminablemente. No puede ser, mis queridos amigos. Yo le pido a los factores serios de la oposición venezolana que le metan al coco un poco, que le metan al pensamiento un poco. La situación en Estados Unidos va a cambiar, gane Trump o gane Biden, va a cambiar, porque ha fracasado el mecanismo de las sanciones. Entonces hay que pensar qué vamos a hacer, porque la gente está sufriendo, porque el país entero está sufriendo, porque los pobres están sufriendo mucho, y esto no se trata de tú o de yo. Esto se trata de que primero es la gente y hay que buscarle una salida al problema, porque primero es la gente, primero están los que sufren. Esa debe ser la gran preocupación de nuestra oposición, ponerse en los zapatos. Porque el señor Leopoldo López, lo respeto mucho y lo aprecio, el papá de Leopoldo, acaba de decir, no le quiten las sanciones. Pero él está en el lujoso barrio de Salamanca, en Madrid, España. Él no está en el barrio Chino Julio de Maracaibo pasando leña, cocinando con leña. Él no está haciendo cola en una estación de servicio. Los que están haciendo cola son los que están aquí, llevando vaina de la fea. Y los políticos tenemos que pensar en esa gente y no en nuestro ego, no en nuestro aire de superioridad, no en nuestros problemas personales. Y si hay que entenderse, habrá que entenderse, pero este país hay que tratar por todos los medios de sacarlo de la horrible tragedia que vive. Hay que pensar en el que está, el diabético que le robaron hoy sus insulinas. Muchos de ellos van a morir. El enfermo de los del riñón que no tiene cómo hacerse la diálisis. El viejo que no tiene con qué comer porque la pensión no le alcanza. Eso tiene que ser los grandes dolores de parto de la oposición venezolana, y no en una arrogancia y en una superioridad
que ni es arrogancia que tenga sentido y es una superioridad que realmente no existe, porque aquí la situación está tan compleja que la gente en la calle dice, el serrucho está trancado y el que está sufriendo soy yo. Entonces habrá que destrancar el serrucho para que los que sufren no sufran tanto. Identificamos y ya regresamos. Ya regresamos. A punto con Juan Carlos Fernández.